¿Cansado de encontrarte la eficacia y efectividad de las vacunas hasta en la sopa? Pues este no es tu vídeo, porque vamos a hablar precisamente de eso, aunque solo desde el punto de vista de las matemáticas que hay detrás de los conceptos. En ningún caso se pretende hacer análisis del impacto de las vacunas en la evolución de la pandemia. Eso se lo dejamos a epidemiólogos, virólogos y tertulianos. ¿Otra vez a vueltas con lo mismo? Pues sí, pero explicado de forma muy sencilla. Vamos a ello. Tenemos tres objetivos por delante. El primero es qué es y sobre todo qué no es la eficacia. El segundo, ¿es lo mismo eficacia que efectividad? Y el tercero, ¿se utiliza en epidemiología algún otro criterio para medir el impacto de la vacunación a nivel poblacional? Vamos con el primer objetivo. Igual que ocurría con la sensibilidad y especificidad de los test de diagnóstico, también en este caso tenemos una idea clara de lo que significa eficacia en lenguaje ordinario. Aquí tenemos la definición de la RAE. Pero en el contexto tan especializado de salud pública, quizás el significado no es el que creemos. Y en ciencia es muy importante dar definiciones precisas de los términos utilizados. Es fundamental que nos pongamos de acuerdo sobre a qué nos referimos cuando utilizamos determinadas palabras, así que vamos a ello. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos de tuits sacados de perfiles científicos en los que se afirma que si una vacuna tiene una eficacia del 95%, eso significa que el 5% de las personas vacunadas también es susceptible. Pero esto no es eficacia. Esto es incorrecto porque la eficacia sencillamente no se calcula así. No es de extrañar que los ciudadanos de a pie cometamos este tipo de errores cuando la prestigiosa revista The Lancet también lo hizo en uno de sus editoriales. Esto es incorrecto. La eficacia es una herramienta epidemiológica muy poco intuitiva, que probablemente no fue diseñada para que llegara al público general. Lo que sí es cierto es que ese 95% de eficacia es un concepto solo aplicable a poblaciones, no puede utilizarse en individuos. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la cantidad de anticuerpos que genera una persona. Ahora que tenemos claro lo que no es la eficacia, vamos a entender cómo se define. La eficacia es un índice que se calcula durante las fases 2 y 3 de un ensayo clínico previo a la autorización de un fármaco. Lo primero que se hace es reclutar un grupo de voluntarios y dividirlos en dos grupos que sean más o menos homogéneos en cuanto a tamaño y características. A los miembros de uno de los grupos se les administra el medicamento que se quiere evaluar, en nuestro caso una vacuna, y a los miembros del otro grupo, el grupo control, se les da bien placebo, habitualmente salino, bien otro tratamiento distinto del que se evalúa. Por ejemplo, en el ensayo clínico de AstraZeneca se suministró vacuna de meningococo a una parte de los voluntarios del grupo control. Transcurrido un cierto tiempo, se cuenta cuántas personas se enferman en cada uno de los grupos. Por ejemplo, en nuestro caso, en el grupo de vacunados, vemos que enferman 2 personas y en el grupo control enferman 10. Se calcula ahora la incidencia en cada uno de los dos grupos por separado. Por ejemplo, en nuestro caso, la incidencia en el grupo de vacunados es del 2% y la incidencia en el grupo control es del 10%. En este contexto, en lugar de incidencia, veremos a menudo que se utiliza la palabra riesgo, porque es más específica, puesto que riesgo en epidemiología hace referencia a la probabilidad de que ocurra un evento negativo, en este caso, enfermar. El ensayo clínico se puede considerar una simulación de lo que ocurriría en la población general si se adoptara una vacunación masiva del 100%. El grupo control, el que recibe el placebo, modeliza la población general antes de vacunar. En el caso que hemos visto, había 10 enfermos por cada 100 habitantes. Después de vacunar, en el grupo que recibe el medicamento de verdad, la vacuna, hemos visto que se producen tan solo 2 casos de enfermedad, es decir, que del antes al después, la foto lo que nos dice es que se han evitado 8 casos. Por esta razón, decimos que se ha reducido el riesgo un 80%, se han evitado 8 casos de cada 10. Utilizando esta idea se define la eficacia. La eficacia de una vacuna, en este caso, en nuestro ejemplo es del 80% porque se ha reducido el riesgo un 80%. Nuestra siguiente tarea es ver cómo se recoge esta idea de la eficacia como reducción relativa del riesgo en una definición. En epidemiología se define el riesgo relativo como el cociente de los riesgos en cada uno de los grupos, en el grupo de vacunados frente al grupo placebo. En nuestro caso era un 2% en el primero y un 10% en el segundo, el riesgo relativo es un 20%. La clave aquí es relativo, porque no se trata de tamaños, no es una cuestión de tamaños, sino de proporciones. Resumiendo, ¿cómo se calcula la eficacia? Primero, se calcula el riesgo relativo,
como el cociente entre el riesgo que tienen los vacunados frente al riesgo que tiene el grupo control, el grupo que recibe el placebo. En nuestro ejemplo era un 2% de infectados en el grupo vacunados frente a un 10% en el grupo control. Esto significa que el riesgo relativo es un 20%. Después tomamos imaginariamente un vaso de precipitados y lo llenamos con este riesgo relativo, el 20%. Aquí aparece marcado en azul. Pues lo que falta para llenar el vaso es la eficacia. En este caso, la eficacia sería de un 80%. Recordemos, un 80% de casos evitados tras la aplicación del medicamento. En matemáticas comparamos con cocientes. Supongamos que conocemos la relación de proporciones entre dos pares de magnitudes y en ambos casos es 9,5. Eso quiere decir que A es 9 veces y media más grande que B y que C es 9 veces y media más grande que D. Pero el tamaño individual de los objetos que estamos comparando, A, B, C y D, puede ser muy dispar. En el primer caso, podríamos estar comparando el diámetro de una pizza familiar con el de una gominola y en el segundo, el diámetro de Saturno con el de la Tierra. Los numeradores de estas fracciones son tremendamente diferentes, 38 centímetros en el primer caso y 121.000 kilómetros en el segundo. La cuestión es que en el momento en que me quedo únicamente con la proporción, 9,5 en este caso, pierdo toda información sobre el tamaño individual de los objetos que comparo. Volvamos nuevamente a nuestro ejemplo de una vacuna con una eficacia del 80%. Recordemos que eso significa que el riesgo relativo es del 20%, porque el riesgo relativo y la eficacia deben sumar 100. Un riesgo relativo de 20% implica que tenemos un caso de enfermedad en el grupo de los vacunados por cada 5 de enfermedad en el grupo placebo. Pero la foto global de lo que ha ocurrido durante el ensayo se pierde, se difumina, porque este 20% puede salir de una incidencia del 2% entre los vacunados y una del 10% entre los no vacunados, el cociente entre ambos da este 20%. También podría ocurrir que la incidencia entre los vacunados fuera del 10% frente al 50% entre los no vacunados, nuevamente obtenemos este 20%, pero podríamos estar hablando de una enfermedad mucho más rara, con una incidencia del 0,02% en los vacunados frente al 0,1% entre los no vacunados. El caso es que la introducción de este tratamiento o vacuna ha reducido la incidencia en un 80%, es decir, la eficacia no me dice cuánto afecta la enfermedad en el grupo vacunado, sino cuánto reduce la incidencia a nivel poblacional. Veámoslo de otro modo. Si yo compro una papeleta para un sorteo y tú compras 5, es 5 veces más probable que te toque a ti que a mí. Desde mi punto de vista, yo tengo un 20% de la probabilidad que tienes tú. No es que tenga un 20% de probabilidades de que me toque, eso depende del sorteo. No tiene nada que ver si el boleto es para una rifa del colegio o es un décimo de la lotería de Navidad. Lo que estoy haciendo es comparar mi probabilidad con la tuya. De la misma forma, si la eficacia de una vacuna es del 80%, eso significa que la proporción de enfermos entre vacunados y no vacunados está en relación de 1 a 5, como hemos visto antes. O sea, que un no vacunado tiene 5 veces más papeletas en el sorteo de la enfermedad por el mero hecho de no estar vacunado. Otra forma de verlo es decir que por el hecho de vacunarse, el riesgo se reduce en un 80% con respecto a un no vacunado. Luego, la probabilidad real de cada individuo concreto dependerá de otros factores, como la prevalencia de la enfermedad en ese momento, que equivale a la probabilidad del sorteo, o las medidas de contención de la epidemia, tanto a nivel global como a nivel particular. Si hablamos ahora de una vacuna cuya eficacia es del 95%, eso implica que el riesgo relativo es del 5% y, por tanto, la relación de enfermos entre vacunados y no vacunados es de 1 a 20. O sea que en el sorteo de la enfermedad, un no vacunado lleva 20 veces más papeletas que un vacunado. Y si lo hablamos desde el otro punto de vista, un vacunado tiene un 95% menos de probabilidad de contraer la enfermedad que un no vacunado. Sabiendo cuál es el premio, ¿cuántas papeletas quieres llevar para el sorteo? Estos son los laboratorios que han desarrollado las vacunas con las que se ha inoculado a la población europea hasta el momento. Y estos son los nombres comerciales de las vacunas de cada uno de esos laboratorios. El 20 de diciembre de 2021, la Agencia Europea del Medicamento aprobó Nuvaxovid, de laboratorios Novavax, con eficacia igual al 90,4%. Seguramente, con suerte, se irán añadiendo otras vacunas a la lista, pero nosotros vamos a ocuparnos solamente de estas, que son las que se han utilizado hasta el momento en la población española. Y además vamos a referirnos a ellas por los nombres por los que se conocen entre la población, que son en la mayoría de los casos el del laboratorio que las fabrica. Estos son los resultados de eficacia que han salido a partir de los ensayos clínicos.
Bien, parece que la población ha establecido un ranking de vacunas en función de este numerito, de la eficacia. Así que Pfizer tendría la medalla de oro, Moderna sería plata, Janssen bronce y AstraZeneca diploma olímpico. ¿Pero es esta clasificación popular ajustada a la realidad? Bueno, para empezar hay que tener en cuenta que estos valores se refieren a la muestra del estudio. Para extrapolarlo a la población general, además, se hacen cálculos estadísticos y se establece un intervalo de confianza, es decir, un rango de valores donde se estima que estará la eficacia real. Por ejemplo, para la vacuna de Moderna, se estimó que con un 95% de probabilidad la eficacia es un valor entre 82 y 98%, aproximadamente. Si en lugar del valor puntual de eficacia, 95, 67, 94,1 o 60, consideramos los respectivos intervalos de confianza, hay que decir que varios de estos intervalos solapan, con lo que las diferencias entre vacunas empiezan a diluirse. Pero sigamos reflexionando sobre el tema. Podemos entender la eficacia como una foto fija, tomada en un lugar concreto y en una fecha concreta. Si se varía el lugar o la fecha, el resultado de la foto puede ser completamente diferente, puesto que la incidencia de la enfermedad y las variantes circulando en ese contexto cambian. Es lo mismo que si se hace una foto a una persona en agosto en bañador o vestida para ir de fiesta en Nochevieja. La foto puede ser muy distinta, aunque la persona sea la misma. Aquí aparece resumido el contexto en el que se realizaron los ensayos clínicos que sirvieron para colocar la etiqueta de eficacia a nuestras 4 vacunas. Por contexto me refiero tanto a las fechas en las que se realizó el trabajo de campo como al lugar geográfico en el que vivían los participantes. Aquí vemos, por ejemplo, como un dato significativo, que Janssen terminó su trabajo de campo unos 2 meses después que el resto de las vacunas, cuando obviamente había una mayor prevalencia en todo el mundo. Vamos a fijarnos ahora en el lugar de residencia de los participantes en los ensayos clínicos y su posible repercusión en el dato de la eficacia. A pesar de que el ensayo de Pfizer se desarrolló en 6 países, las 3/4 partes de los participantes vivían en Estados Unidos, un 20% en Latinoamérica y el 4% restante estaba repartido entre Alemania, Sudáfrica y Turquía. Bien, la eficacia en Estados Unidos fue del 95,1%, pero en Brasil bajó hasta el 75,4%. En el caso de Janssen, se reduce bastante la proporción de estadounidenses y se dio la circunstancia de que la eficacia fue bastante mayor en USA que en Sudáfrica o en Latinoamérica. Concretamente un 74,4% en Estados Unidos frente a un 52% en Sudáfrica. En el caso de Pfizer, Sudáfrica era menos de un 2% del total. Moderna utilizó a voluntarios que vivían, todos ellos, en Estados Unidos. El ensayo clínico de AstraZeneca solo se llevó a cabo en 2 países, Reino Unido y Brasil, pero en cambio buscó reclutar a profesionales con alta exposición a COVID, como personal sanitario y de servicios sociales, con el objetivo de acelerar el ensayo, incluso sabiendo que eso podía perjudicar las notas que sacara su vacuna. En general, las características de las poblaciones implicadas eran muy diferentes. Si consideramos solo a los no vacunados, la incidencia durante el trabajo de campo de los ensayos varió muchísimo de unos estudios a otros. Por ejemplo, hubo casi 3,5 veces más casos en el ensayo de AstraZeneca que en el de Pfizer. Y hablamos de no vacunados, que dan una pista importante de la prevalencia de la enfermedad en la población general en el momento en que se desarrolló el trabajo. Cada vacuna se ha testado en poblaciones diferentes de países diferentes, con cepas circulantes diferentes, por lo que no son comparables, ni estos datos implican que una sea mejor que la otra. Estamos mezclando peras con manzanas. La estadística que tenemos no habla de protección individual, sino poblacional, y no son equivalentes porque las variables poblacionales son diferentes para cada estudio. Simplemente no podemos elegir una vacuna u otra en base a estos datos. Y ahora que tenemos una idea clara de la eficacia, ¿qué es eso de la efectividad? Bueno, pues si recurrimos a la RAE, eficacia y efectividad comparten la primera acepción. ¿Significa eso que son sinónimos? ¿También en el contexto de salud pública? Ya sé. En realidad debe ser que los términos científicos que manejamos sí son diferentes en inglés, pero el lío viene de eso de una mala traducción. Así que vamos a la fuente original. Pues no, porque resulta que en inglés también son sinónimos. Hemos visto que en lenguaje ordinario eficacia y efectividad son sinónimos, pero ¿cuando se aplican a una vacuna también lo son? ¿Podemos meterlos en el mismo saco? En realidad hay un matiz importante que los diferencia y que hace que en la práctica puedan tener valores muy distintos. La eficacia es un valor que se calcula una única vez durante las fases 2 y 3 de un ensayo clínico. En estas fases, además de la eficacia, se verifican también aspectos de la seguridad del fármaco.
Si los resultados obtenidos en fase 3 son positivos, las agencias reguladoras de medicamentos conceden autorización para la comercialización del fármaco. En este momento, la etiqueta de la eficacia acompañará al fármaco de por vida, ya no cambiará, pase lo que pase. Una vez comercializado un medicamento, comienza la fase 4, en la que ese fármaco, vacuna en nuestro caso, sale del laboratorio, que es un entorno controlado, a medirse con el virus en el mundo real. Se calcula entonces la efectividad siguiendo la misma fórmula empleada para la eficacia, es decir, como una reducción del riesgo relativo, pero se hace sobre un volumen de población lógicamente mayor que el empleado durante el ensayo clínico y fuera de ese entorno controlado. Es necesario hacerlo porque no se debe asumir que los resultados obtenidos en el marco de un ensayo clínico se pueden extrapolar tal cual a las condiciones de la vida real. Otra diferencia fundamental entre efectividad y eficacia es que la efectividad se puede y se debe recalcular a medida que avanza la implantación del fármaco. Ya hemos visto que la eficacia vacunal es un parámetro relativo. En estos dos escenarios tan distintos, la eficacia es la misma, pero el impacto poblacional es muy diferente. La eficacia nos está indicando que esta vacuna reduce el riesgo a la quinta parte, pero no dice cómo de grande era ese riesgo originalmente. Y una de las reglas de oro en comunicación de riesgos es decir cuál es el riesgo de partida. Sin embargo, solamente conociendo la eficacia no podemos hacerlo. Así que la pregunta natural es, si la eficacia no es un índice sensible al riesgo subyacente en la población, ¿existen otras herramientas que sí lo sean? Para la definición del siguiente índice, que es la reducción absoluta del riesgo, también vamos a utilizar la incidencia entre los vacunados y la incidencia entre los no vacunados, pero en lugar de calcular su cociente vamos a calcular su diferencia. En este caso concreto, en este ejemplo, la incidencia entre los no vacunados es del 2% y la incidencia entre los vacunados es del 1%, así que la reducción absoluta del riesgo es del 1%. También podemos hacer la lectura de que hay que vacunar a 100 personas para evitar un caso de enfermedad. Nuevamente, el ensayo clínico como simulación de lo que ocurre en la población general antes y después de vacunar. En este otro caso, la reducción absoluta del riesgo es de un 2%, porque hay una incidencia de 4% en el grupo de no vacunados frente al 2% en el grupo de vacunados. Si comparamos estos dos bloques, ahora nos damos cuenta de que hay que vacunar a 50 personas para evitar un caso de enfermedad. Comparando ambas situaciones, en el primer caso era necesario vacunar a 100 para evitar un caso de enfermedad y en el segundo a 50. Este número, que me dice a cuántas personas tengo que vacunar para evitar un caso de enfermedad, tiene un nombre especial, es un índice que se conoce como el número necesario a tratar y que en el caso general se calcula como 100 dividido por la reducción absoluta del riesgo. Hay que fijarse que en ambos casos la eficacia es del 50%, porque la proporción de infectados entre vacunados y no vacunados se mantiene. Solo una persona enferma entre los vacunados por cada 2 que contraen la enfermedad en no vacunados. Pero la eficacia no es sensible al riesgo subyacente y el número necesario a tratar, NNT, a partir de ahora, sí lo es. Hemos pasado de un NNT de 100 a un NNT de 50. Así que NNT nos dice a cuántos pacientes es necesario tratar para evitar un caso de enfermedad. Por tanto, cuanto más pequeño sea, mejor, más eficaz es el medicamento o antes se nota su acción en la población. En definitiva, podemos decir que NNT tiene dos ventajas claras frente a eficacia. Por un lado, ofrece una idea clara del efecto que tiene una intervención en comparación con otra, teniendo en cuenta el riesgo subyacente en la población, y por otro lado, es fácilmente entendible tanto por técnicos como por público general. A modo de resumen, utilizando la incidencia o riesgo en el grupo de vacunados y la incidencia o riesgo en el grupo de no vacunados, podemos calcular el riesgo relativo como un cociente entre ambas cantidades o la reducción absoluta del riesgo como la diferencia de los dos términos. A partir del cociente, a partir del riesgo relativo, se calcula la eficacia como una reducción de ese riesgo relativo, es decir, como 100 menos este cociente. Y a partir de la reducción absoluta del riesgo se calcula el número necesario a tratar como un cociente entre 100 y esta reducción absoluta del riesgo, esta diferencia de riesgos entre ambos grupos. Vamos a comparar ahora ambos índices, la eficacia y el NNT, utilizando para ello un caso real que se produjo durante el ensayo clínico de Janssen. El escenario 1 recoge los datos
confirmados por el laboratorio central, que fue una incidencia del 0,6% en el grupo de vacunados frente a un 1,8% en el de no vacunados, lo que da una eficacia del 67%. En un escenario 2 se consolidan datos con otros laboratorios, además del laboratorio central, y se observa que se ha producido un incremento de la incidencia de un 33% en ambos grupos. Precisamente como el aumento es consistente en ambos grupos, la eficacia no cambia. Recordemos que es una proporción de casos. Sin embargo, la foto global sí ha cambiado. La situación es ahora mucho peor que antes. Sin embargo, el NNT sí es sensible a ese empeoramiento global de la salud de la población. Pasamos de 83 a 62, 21 puntos menos. Es decir, ahora se evita un caso de enfermedad vacunando a 21 personas menos que antes. Estos dos escenarios son reales. Ahora, en un hipotético escenario Mordor ficticio, en el que la incidencia entre vacunados es de un 3,3% y en el de no vacunados es un 10%, manteniéndose la eficacia del 67%, NNT baja a 15. Es decir, el NNT refleja mejor la gravedad del problema y lo ventajosa que es la intervención con la vacuna. ¿Cuál es más grande? Sin necesidad de concretar más, todos afirmaríamos que el cilindro naranja, ¿verdad? ¿Y ahora? Ahora la pregunta resulta un poco ambigua. Si se trata de comparar alturas, gana el naranja, pero si comparamos radios, gana el rojo. ¿Y ahora? La comparación es aún más difícil si mezclamos figuras tan heterogéneas. Por ejemplo, si se trata de comparar volúmenes, las tres figuras, los tres sólidos de la derecha, son igual de grandes. Bueno, pues algo parecido ocurre cuando intentamos comparar vacunas usando únicamente la eficacia. Las eficacias de vacunas son números que se obtienen como resultados de ensayos clínicos realizados en muy diferentes condiciones, según hemos visto. Estamos comparando cosas incomparables. Ordenamos ahora las vacunas por orden decreciente de eficacia, la mejor más a la izquierda. Pero si ahora comparamos según su NNT, su número necesario a tratar, recordemos que NNT es mejor cuanto más pequeño sea su valor, porque se nota antes el beneficio de la vacuna. Pues en este caso el resultado es muy diferente. La medalla de oro se la lleva AstraZeneca, la de plata Moderna, la de bronce Janssen y el diploma olímpico Pfizer. Entonces, ¿no hay forma de saber qué vacuna es mejor? En realidad sí hay un criterio para elegir la mejor vacuna, la primera que llega. Aunque la eficacia mínima requerida por la OMS para la comercialización de vacunas es del 50%, dada la situación, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios estaba preparada para autorizar vacunas con un 40-50% de eficacia. Pero tenemos vacunas con eficacia entre el 60 y 95%, que están demostrando también altísima efectividad en la práctica. Nadie esperaba estos resultados de las vacunas que tenemos. Como ya habréis oído decir, lo importante no es qué vacuna te ponen, sino que te pongan una. Gracias y hasta otra ocasión.